Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros la doctora Estefanía Ciro para conversar sobre la situación de Colombia, las pasadas elecciones del 29 de mayo, las próximas elecciones del 19 de junio. Estefanía es amiga de este programa, ha estado ya con nosotros explicándonos la complejidad de lo que sucede en su país en distintas ocasiones. Es doctora en sociología, es investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonía colombiana y es también poeta. Estefanía, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Luis, el gusto es mío. Qué alegría verte y qué alegría compartir con mis hermanos y hermanas mexicanas y latinoamericanas, pues. Latinoamericanos, ¿verdad? Sí. Sí. Estefanía, las elecciones del pasado 29 de mayo fueron una sorpresa para muchos, a lo mejor para otros que tienen el don de ver hacia el futuro, no, pero hay quienes las han interpretado como el triunfo de la política informal o de el fin de la vieja política colombiana. No sé, desde tu perspectiva, ¿qué fue lo que sucedió? Mira, Luis, cualquier intento de dar apreciaciones contundentes en estos tiempos es muy riesgoso en el sentido en que son tiempos que retan la comprensión. Podemos dar unas líneas que permiten ver qué ocurre, ¿no? Estas elecciones fueron las primeras elecciones con menor abstención desde la elección de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, ¿no? Es decir, disminuyó radicalmente la abstención y se dan en una coyuntura muy particular, es la coyuntura de posacuerdo, es una coyuntura en la que las narrativas a las que el país estaba acostumbrado del enemigo, del terrorista, del guerrillero, han cambiado también, perviven, pero digamos que hay un escenario diferente sobre el campo de lo político. Hay un escenario en términos de las protestas. Recuerda, estuvimos hablando de las protestas aquí. Esto que viene aquí es una apuesta de la propia ciudadanía por apostarle a la vida reformista, ¿no? Bajaron las protestas, dijeron no más vías, de hecho vamos hacia el escenario electoral que se venía calentando hace un año. Venimos de un periodo pandémico y de una nefasta presidencia de Iván Duque, ¿no? Digamos que en eso sí todos los candidatos desde todos los escenarios concuerdan. Entonces, son una suma de cosas, una suma que vienen a definir una cosa muy importante y es si la guerra de todas maneras sigue siendo un eje importante y si la guerra adquiere fuego propio o no, porque eso sigue estando presente aunque ahorita no esté en el marco de la discusión política pública. Entonces es una suma de cosas. Yo solo quiero terminar con lo siguiente. Laureano Gómez hace ya muchas décadas es un dirigente conservador por excelencia, anticomunista, hablaba del basilisco y acusó a Gaitán y de ese escenario del Bogotazo de ser un basilisco, ¿no? Una horda con una pequeña cabeza comunista, con cuerpo de otra cosa, con brazos de otra cosa, con piernas de otro animal, ¿no? Eso es un alebrije, diríamos aquí en México. Como un alebrije. Entonces, estamos frente a un alebrije político, un alebrije político encarnado, por ejemplo, en Rodolfo Hernández, en el que hay una cabeza de uno que aparenta ser nuevo, pero arrastra lo tradicional. Entonces, digamos que hay en el campo varias discusiones sobre los acuerdos de paz, sobre las transformaciones políticas
y sobre quiénes ganaron la guerra, ¿no? Acabas de hablar de Rodolfo Hernández, un personaje, como tú lo describes, un alebrije, comenzando por el nombre de su agrupamiento, ¿no? Liga de Gobernantes Anticorrupción, ¿no? Pero un personaje que habla con desdén sobre las mujeres, que pasa el día de las votaciones en traje de baño echando trago. ¿Cómo explicarías tú la emergencia de una figura de esta naturaleza y que la gente salga a votar por él? Sí. Primero, antes que nada, es, a pesar de que nos parezca muy pintoresco, pues es bastante legítimo que exista en un escenario electoral tan... que ha roto los estándares de lo amigo y los enemigos, ¿no? Digamos que después de esta discusión entre Álvaro Uribe, el uribismo y el resto del país que se dio por por varios quinquenios, hay un escenario electoral huérfano, en el sentido que huérfano en el sentido en que no adhieren necesariamente a Duque, a las herencias de Santos que venían desde ese uribismo. Hay mucha inconformidad con ese sector, pero que a su vez tiene muchos miedos y tiene muchas inconformidades también sobre las propuestas de la izquierda. Entonces, digamos que es como el basilisco, que es una cabeza de uno, ¿no? Es un mix de muchos elementos, pero tiene una característica que hay que tener en cuenta y es que es una creación del marketing digital también. Entonces, a pesar de que queramos construirle una mirada política, un lugar de lo político tiene características misóginas, tiene características muy violentas, ¿no? Y que tiene una forma de ser muy violenta. Tiene detrás, digamos, la cabeza del basilisco también es una creación del marketing digital. Lo que hablan es que es un sistema multinivel en el cual se comunican directamente con la gente por medio de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, eso contrasta la estrategia que estaba llevando la izquierda en cabeza de Gustavo Petro, que era una estrategia de tratar de atraer a políticos tradicionales, liberales de centro y entarimarse mucho, ¿no? Mucha tarima, mucha plaza pública. Por debajo de cuerda hay toda una estrategia de marketing de Rodolfo Hernández que empieza a jugar muy bien directamente tú a tú con el elector. Entonces, podemos echarle también rollo político y sobre sus ideas, pero yo creo que hay que atender mucho sobre esas nuevas estrategias de comunicación de lo político, sobre ese escenario huérfano que deja, digamos, el uribismo, que si quiero señalar no quiere decir que sea antiuribista. La única posibilidad de que Rodolfo Hernández gane es precisamente con las huestes del uribismo y con las huestes del establecimiento y con esas maquinarias. Esto es un poco para romper esta idea de que es antisistema, que es antiuribista, que el uribismo se acabó. Para nada. En este alebrije, cuando tenemos una de las partes del alebrije es la creación digital, solo es posible que gane con las huestes uribistas, ¿no? Que es más que Uribe, ¿no? Es una forma también de pensar el país. Hay quien ha descrito con justicia o no a Colombia como el Hollywood de América Latina, en el sentido de que hay una construcción cultural alrededor de las aspiraciones de vida, el modelo de democracia, etcétera, etcétera, que parece como trasplantado de California o de Miami en todo caso. ¿Significan estas elecciones que este diagnóstico, esta visión de Colombia como el
el trasplante cultural o el triunfo cultural de la ideología estadounidense fracasó? Yo creo que el posacuerdo nos rompió con la idea de lo que éramos como país. Y esto yo lo veo en la larga duración. A nosotros como país, aunque veamos estas miradas del ser estadounidense, ¿no? A nosotros como país nos han convencido de que somos violentos por naturaleza. Y con eso juega mucho Rodolfo, ¿no? Que somos violentos por naturaleza, que nunca vamos a salir de esto, que somos conservadores, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo está, todos los colombianos son conservadores, son de derecha. Y, y yo soy muy crítica de esas miradas y creo que este escenario de posacuerdo nos rompe eso que creemos haber sido, eso que creemos haber pensado que es el enemigo y eso que creemos que somos nosotros, ¿no? Y creo que eso es un poco las tensiones que se están dando y quiénes son nuestros faros, por ejemplo, lo que tú señalas de Estados Unidos es claro, ¿Te ¿no? parece, Estefanía, perdón, si vamos a una pequeña pausa y regresamos con esta idea del faro? Claro. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras conversando con la doctora Estefanía Siro sobre la interesante situación que se vive en el marco electoral en su país, en Colombia. Estefanía, te interrumpí cuando nos estabas hablando de los faros que iluminaban la vida política y cultural de Colombia. ¿Quieres retomar de la explicación que nos estabas dando desde ahí? Que nosotros traemos encima una cantidad de ideas sobre lo que es Colombia, muy fuertes, muy mediadas por los Estados Unidos, y uno de ellos era esta idea de que somos muy violentos y de que la izquierda no puede gobernar, ¿no? Y que la izquierda es enemiga, es terrorista, es guerrillera, y que, por ejemplo, personajes como la izquierda es terrorista y guerrillera, ¿no? Con eso veníamos vendados hasta el 29 de mayo, porque entonces toda la discusión pública era Gustavo Petro o la izquierda no puede llegar al poder porque es guerrillero y terrorista, es guerrillero y terrorista, y va a acabar las instituciones, ¿no? Y ese era el marco en el cual pues venía influenciado desde la época del comunismo de los Estados Unidos, que venía esto acá muy fuerte, ¿no? Es comunista, guerrillero, terrorista, ¿no? Tenemos ese marco de narrativa y llega el 29 y queda Rodolfo Hernández, Gustavo Petro, y esa narrativa se da la vuelta. Y todavía está en reacomodo, porque la discusión pública en Colombia es como así, Rodolfo es establecimiento o antiestablecimiento, pero entonces Gustavo Petro es el establecimiento o no, al fin quién es quién, ¿no? Entonces, haz de cuenta que veníamos en estas narrativas ciegas y esto rompió todo el marco de discusión, porque de repente ahora estamos viendo que la izquierda es la que está encargada de defender la institucionalidad frente a, digamos, las decisiones aventureras que pueden haber de personajes como Rodolfo Hernández. Entonces, sí ves cómo cambia la narrativa, cambia de la izquierda, que es antisistema y que va a destruir el Estado, ahora al pacto histórico, pues, que es el que tiene como tarea defender la institucionalidad y el Estado de Derecho frente pues, a estos otros escenarios. Entonces, haz de cuenta que se abre un velo narrativo muy mediado por los Estados Unidos y se crea otro, están buscando otro, ¿no? Están buscando otro sobre lo que todavía no cuaja y está en discusiones. Y esto lo digo porque Estados Unidos está callado. Pues nosotros vivimos de todas maneras un escenario contrainsurgente en el cual la presencia de los Estados Unidos es clave y no hay
una directriz muy clara de hacia dónde, por ejemplo. Entonces, esas narrativas están en constante relocución ahorita. Biden no es ajeno a Colombia, él ha estado ligado al Plan Colombia, lo conoce de primera mano, es parte de sus preocupaciones políticas, no es que esté distraído con el asunto. ¿Qué crees que estén tramando o qué están procesando? Sí, es muy importante pensar ahorita el escenario Ucrania-Rusia, que cambió muchísimo el rol de Colombia en América Latina en términos, por ejemplo, con Venezuela. Eso fue un quiebre hace un mes, 2 meses, muy radical con el gobierno de Duque, que les había mantenido la retórica y ha cerrado la frontera y ha generado una crisis económica radical. Y de un momento a otro que Biden negocie con Venezuela rompe una narrativa creada, ¿no? y un impacto material muy fuerte en los dos países. Entonces, digamos, ahí hay una negociación muy clave en términos de Venezuela que ellos tienen en la mira claramente. Un segundo elemento es que el acuerdo de paz traía consigo el Paz Colombia, la Paz Colombia. Del Plan Colombia venía toda una intervención muy fuerte de recursos de cooperación de los Estados Unidos sobre lugares estratégicos e intereses estratégicos, es decir, USAID, muchísimo. Pero eso no se pudo ejecutar en parte, pues porque el gobierno Duque hizo trizas la paz y saboteó la implementación, redujo el presupuesto para cualquier proyecto de implementación y no recibió esos recursos. Entonces, estos recursos, por supuesto, no debemos ser ingenuos, tienen una relación de control, de cooptación, de presencia, de doctrina cívico-militar muy clara, pero no pudieron desembolsarlos. Entonces yo creo que Biden activar la idea de la paz, ¿no? Y de implementar la paz y los programas de la paz que están absolutamente subsumidos en una lógica de legalización de recursos y de burocracias, ¿no? Porque de ahí no va a salir mucho más, unos ejercicios muy puntuales de reincorporación y de reparación, pero no hay una transformación estructural del país, que era lo que se esperaba. Necesitan poner a mover ese dinero. Y hay un tercer elemento que quiero llamar la atención y sobre los recursos geoestratégicos, ¿no? Amazonía. La Amazonía es un escenario clave ahorita. Jeff Bezos estuvo en el Chiribiquete, crearon todo un plan de dinero de protección ambiental para unos lugares geoestratégicos muy claves. Entonces yo creo que se viene la siguiente sección del Plan Colombia. En eso está pensando Biden desde mi punto de vista y desafortunadamente ni Gustavo Petro, por un lado, ni Rodolfo Hernández son muy claros para plantear estos debates. Por supuesto, depende de la movilización popular y de la defensa real que haya de parte de la población y de los territorios ante pues, las negociaciones que se vienen de escenarios geoestratégicos. Estefanía, en el comienzo de tu reflexión hablabas de las fuertes movilizaciones populares que hubieron en tu país. Una parte de esas movilizaciones eran movilizaciones de mujeres. Colombia fue de los lugares que vio esta emergencia de la lucha, no sé si se pueda caracterizar como feminista, pero con una participación fundamental de las mujeres. ¿Cómo contrastar esto con las declaraciones de Rodolfo Hernández sobre las mismas mujeres? En fin, esto tiene un peso electoral, no parece un contrasentido, o hay una reserva antifemenina muy grande en la sociedad colombiana que le permite hacer este tipo de afirmaciones. Esa pregunta que haces es muy importante porque el escenario electoral
que nos mostró el 29 de mayo muestra varias Colombias, varias Colombias. Muestran una Colombia que está muy comprometida en términos de la construcción de la paz, en términos de la construcción, en términos de las víctimas del conflicto armado, en términos de todos aquellos que le apostaron a los acuerdos. Ese es un mapa. El otro mapa es ese mapa que protestó en unas nuevas identidades y una reafirmación de identidades muy fuertes de los jóvenes, de los estudiantes y de las mujeres. Ese otro mapa también votó y está ahí, ¿no? Y se ve en los mapas, sobre todo es el voto que ya tiene cooptada a la izquierda y que ya hace parte de la apuesta de centroizquierda, ¿no? Porque tampoco es izquierda, es centroizquierda de Gustavo Petro. Pero hay otros mapas. Hay un mapa que está muy fuerte en Antioquia, ¿no? Que es el que le votó a Federico Gutiérrez, que era el candidato de la derecha más fuerte, más reaccionaria, que digamos que es la que subsumía más del uribismo. Y ese está representado en principalmente Antioquia, y es muy importante tenerlo en cuenta porque es el mapa de los ganadores de la guerra. Los mapas, por ejemplo, de la estructura económica que sostiene al país. Por ejemplo, el sindicato antioqueño, el grupo GEA, que es uno de los grupos que se lograron consolidar en medio de la guerra, las paradojas de la guerra. 2004, 2005, 2006, mientras Colombia estaba siendo desangrada de la manera más cruel, los cables de los Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos a Colombia decían, es el momento en que más ha crecido el sistema financiero colombiano. ¿Y quiénes son quienes se benefician de eso? Es ese sector del sindicato antioqueño, el grupo financiero principal, ¿no? Y el minero financiero comercial más fuerte. Ese le votó pues a Fico. Y el otro mapa electoral es el mapa de Rodolfo, que es un mapa que viene todo el oriente del país y que tiene que ver con un miedo al cambio, un miedo a las propuestas y la desinformación, digamos, esas orfandades que se crean en esos tránsitos. Entonces, claro, la discusión sobre la mujer en términos de feminismo está muy en el lado del centro izquierda y ya está ahí, ya está ahí. La discusión actual es cómo Gustavo Petro, el centro izquierda, tiene que buscar 1,5 millones de votos, ¿no? Entonces es como ver esas otras mujeres, ¿no? Porque el feminismo no es, ¿no? Sino dónde están esa reflexión y cómo logra esas conversaciones con esas mujeres que son indiferentes, que no votaron, que se abstuvieron o que votaron por otros candidatos, ¿no? Como Fajardo o como, imagínate, la derecha. Entonces, por interesantísimo todo lo que nos cuentas, Estefanía. Desgraciadamente la guillotina ya nos cayó sobre la cabeza. Sí. Tenemos que suspender aquí el programa, pero pues esperamos una próxima participación para que sigas esclareciéndonos este complejo rompecabezas que se está armando en tu país. No, muchas gracias por la invitación. Yo quiero decir que aquí hay que hacer conversaciones históricas y las conversaciones históricas para que se defina uno u otro tienen que ver precisamente con conversar con esa estructura económica. Desafortunadamente, pero hace parte de la conversación con la estructura económica. Hay que conversar con quienes tienen miedo a los cambios que puedan haber en torno a los cambios de transición energética y a todos los discursos que se dan. Los miedos tienen que ver con los retos que tenemos para convivir con el otro. Y son esas conversaciones históricas sobre el conflicto armado, los empobrecidos, los miedos y con los ganadores de la guerra que definen quién va a ganar
y nuestra bola de cristal no llega hasta allá, pero quien logra hacer esas conversaciones tiene ganada la presidencia y es un reto para todos, pues. Estefanía Ciro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Gracias, Luis. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.